Hola, ¿cómo están? Soy Julio Isamit, profesor de Derecho de la Universidad de San Sebastián y estamos en el podcast Al Pizarrón. Y hoy día conversamos con una persona muy destacada, no solo del campo del derecho, del mundo académico, sino también en el campo de la discusión pública. Le tocó estar en el proceso constitucional recientemente pasado, está radicado en South Bend, aquí en la Universidad de Notre Dame, donde es profesor de Derecho, así que un lujo conversar sobre ciertos desafíos de la libertad de enseñanza, el rol de los padres, con el gran Jorge Barrera. Así que Jorge, muy bienvenido. Hola Julio, muchas gracias por tu invitación y con un traje bastante grande que llenar. Bueno, pero la verdad es que lo que se ha visto hasta el momento va bastante bien, así que un gran orgullo. Todos los que nos están escuchando, nuestra querida Marcela Cubillos, todos sabemos, emprendió rumbo, desafíos electorales, así que está concentrada full en eso y a mí me ha tocado como una especie de telonero, de suplente, reemplazarla aquí, así que estamos haciendo un esfuerzo importante para poder apoyarla desde este campo. Como la gente sabe, la Universidad de San Sebastián y la Facultad de Derecho hicimos un proyecto, un libro a propósito de los desafíos de la educación y también como en Chile a veces hay memoria corta, quisimos hacerla no solo de la coyuntura, a veces uno ve las noticias y dice, chuta, vale la pena escribir algo de esto. Pero la verdad es que muchas de las cosas que estamos viviendo tenían un origen, o sea, no vienen de cualquier lado, las cosas no pasan porque sí, es que en Chile se hicieron reformas que en opinión de nosotros, que en nuestra opinión era una mala reforma, reforma de la presidenta Bachelet, que en muchos casos restringía la libertad a los padres, restringía la libertad a los proyectos educativos y por tanto dijimos, oye, hagamos un poquito de historia, revisemos lo que está pasando y algo de eso queremos conversar hoy día con Jorge Barrera. Así que lo primero que quería partir, Jorge, era a propósito de tu artículo sobre los servicios locales de educación. Tú dices, mira, aquí hay un problema con los servicios locales de educación, hay un problema de inconstitucionalidad, le están quitando bienes, inmuebles a las municipalidades, pero también más adelante escribiste columna con Fernando Peña a propósito de lo que estaba pasando en Atacama, diciendo que es un problema más gordo. ¿Tú nos podrías explicar a todos los que estamos escuchándote cuál es el problema con los servicios locales de educación y por qué quizás no era la bala de plata que algunos habían imaginado? Lo primero es entender cómo se dio esta discusión durante el debate legislativo de nueva educación pública. Lo primero era que no sabíamos qué es lo que iba a pasar eh, si es que se iniciaba un proceso de municipalización. Nosotros sabíamos que en los 80 el proceso de municipalización había sido exitoso, que había buscado tener cobertura total. Somos uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene cobertura total de educación básica y media. Toda la población, por lo tanto, accede a la educación. Cada uno de nosotros debe tener algún papá, un tío o un abuelo que en su momento ni siquiera terminó la enseñanza básica. Y eso cambió radicalmente producto de la municipalización. Luego de la administración municipal y las discrepancias o diferencias que existían en el tipo de educación que entregaba, el tipo de educación pública que se entregaba en cada una de las comunas, el análisis fue el siguiente. Miren, nosotros no sabemos, no tenemos los votos en el Congreso para oponernos a esto de manera tan firme, eh, pero tenemos dudas. Tenemos dudas de si el modelo que nos están proponiendo va a funcionar o no va a funcionar. Hay que entender acá que esto se da justamente después de que el gobierno de Bachelet pierde en gratuidad universitaria ante el Tribunal Constitucional. Entonces, el miedo que tenían ellos de que la derecha fuera al Tribunal Constitucional estaba muy patente. Y entre eso surge el problema de inconstitucionalidad, que hasta el día de hoy se mantiene, por lo menos en ciertos casos concretos, que tiene que ver con que los bienes donde están situados los establecimientos, es decir, los inmuebles, son de cada una de las municipalidades. Aquí la gente tiene que entender también de que el Estado no es como que se pase de un bolsillo a otro los bienes. Existe constitucionalmente un concepto que se denomina autonomía municipal. Y esa autonomía municipal lo que hace es permitir que tengan además patrimonio separado, garantizado por la Constitución, y por lo tanto, si es que el Estado central viene y le arrebata los establecimientos educacionales, los inmuebles o cualquier bien mueble que está dentro de los colegios sin ningún pago, el pago de indemnización, en realidad lo que está haciendo es un despojo, que es contrario a la Constitución. Y la ley lo que establecía es que se hacía traspaso de estos bienes por el solo Ministerio de la Ley, sin pago de indemnización alguna. El Tribunal Constitucional llegó y dijo, mire, usted tiene razón, pero hay que ver caso a caso, porque hay casos en que el gobierno central le entregó los bienes, le cedió voluntariamente los bienes a cada uno de los municipios en el momento de la municipalización. Pero hay otros casos en donde fueron los municipios los que invirtieron directamente en construir esos establecimientos, etcétera. Dada esa coyuntura que era marginal,
permitió un margen de negociación que permitió principalmente, en este caso, estaba Andrés Alamán, estaba Jaime Melón, estaba Ena von Baer, principalmente negociando esta reforma con el gobierno, permitió la gradualidad. La gente tampoco recuerda, pero esto se quería implementar en 2 años. O sea, esto iba a terminar, esto iba a ser un desastre si es que no se hacía gradualmente. Hoy día ya vamos ya, el calendario terminó en 2030, pero lo más probable es que va a ser un calendario más largo. Yo creo que va a terminar extendiéndose más. Y el tema era, mira, no sé cómo va a resultar esto. Démosle una oportunidad. Pero nosotros teníamos dos cosas. Gradualidad, había que imponerla, y lo otro que era lo importante, que es parte del artículo, ya como para abrir la discusión respecto a este tema, es que aquellos municipios que lo hicieran bien, que entregaran una educación de calidad a los habitantes de su comuna, pudiesen mantener el servicio educativo. Y en eso fuimos bien ambiguos. Nunca dijimos claramente de que esto iba a terminar el 2030 con la implementación de los servicios locales. Y de hecho, la tesis que yo comparto en el artículo es que esto puede ser permanente mientras se cumplan con los requisitos. Porque una Claro. cosa es el calendario de instalación de los servicios locales, que es un nuevo servicio. Imagínense ustedes que es como una agencia nueva que se instala en un territorio y que está a cargo de administrar colegios y crear colegios nuevos. Pero eso es distinto a lo que hace el municipio propiamente tal. El municipio va a seguir funcionando, y por lo tanto, si el municipio quiere mantener su establecimiento y cumple con los requisitos que establece la ley de entregar educación de calidad, nada dice y nada impide de que puedan seguir haciéndolo permanentemente, obviamente mientras cumplan los requisitos de calidad que establece la ley. Ahora, dicho eso, Jorge, porque la gente que nos está escuchando decía, bueno, aquí hay muchas estructuras, ¿cierto? La administración del Estado, está el gobierno central, está la municipalidad, y entre medio se creó estos servicios locales de educación que siempre se criticaba a las municipalidades de decir no eran ni chicha ni limonada, ¿cierto? Algunos proyectos los fijaba el Ministerio de Educación, pero la administración los tenía los municipios, y en cambio hoy día da la impresión de que no hubo tanta diferencia porque el servicio local de educación es muy dependiente de todas maneras del Ministerio de Educación. No es que sean órganos autónomos, libres, que cada uno oriente su destino hacia cierto lugar. Entonces, mi pregunta más de fondo, a propósito de lo que tú comentabas, es, eh, hay una discusión permanente respecto, en materia educacional, respecto al rol de las familias, de las comunidades y el rol del gobierno central, ¿cierto? Y ahí hay una tensión, y siempre da la impresión de que desde el punto de vista político la izquierda quiere un control muy centralizado de la educación, con lineamientos, con planes únicos. Ya el sueño ideal de muchos de ellos es esta escuela nacional unificada, y al otro lado estamos los partidarios de sociedad más libre, más justa, en que dice, mira, que haya múltiples proyectos, pero que sean impulsados desde abajo. Y hay una frase de Millán Puelles que me gusta mucho, que dice que hay que recordar que educar es mucho más un acto de paternidad que un acto de gobierno. Es decir, los primeros llamados son los padres. De sentido más profundo, o sea, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo ves tú las raíces de algo que surja desde abajo y no siempre que venga impuesto desde arriba? A ver, lo primero es que hay varios elementos que hay que considerar. Uno podría, generalmente la similitud que hacen respecto a educación es lo que ocurre con los servicios de salud. Quizás la gente no lo sabe, pero los servicios de salud la salud primaria está municipalizada, lo que permitió que tuviéramos vacunación casi completa en Chile, etcétera, etcétera. Pero acá lo que hay que diferenciar es que la provisión de derechos sociales o de derechos económicos sociales depende de la naturaleza del derecho. Entregar salud de calidad, que es una medida objetiva, es distinto a entregar educación de calidad, porque la educación es un proceso que no es moralmente neutro. Nunca va a ser una empresa moralmente neutra. Siempre va a tener, obviamente, la definición de qué es lo que se educa, cómo se educa, dónde se educa, cuándo se educa. Es una decisión compleja que no puede ser uniformada. En materia de salud, uno puede tomar ciertas medidas que son objetivas y generalmente Claro. aplicables para todos. Eso es lo primero. Lo segundo es respecto de qué ocurre con los padres. Yo escribí un artículo hace un par de años atrás en donde establecía principalmente que la pelea respecto de el derecho preferente de los padres, autonomía progresiva o la garantía por parte del Estado de Derecho a la educación, no era una pelea entre dos eh, personas que eran titulares de derecho, en este caso el niño que es titular del derecho a la educación y de los derechos del niño, y los padres que son al final titulares del derecho preferente de educarlos. No, no, este es un conflicto entre el Estado y los padres, no es un conflicto entre los niños y el padre. Acá estamos determinando quién es el primer educador.
¿Quién es la persona que está encargada procedimentalmente de tomar decisiones respecto del contenido? Por eso se habla del derecho preferente de los padres. Este no es un invento chileno. O sea, esto viene en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 26, número 3, habla del derecho prioritario de los padres de elegir la educación de sus hijos. Y esto no fue una propuesta que haya hecho Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos votó en contra durante el drafting process de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo propone Holanda. Y lo propone Holanda porque dice, mira, después del régimen nazi, lo primero que hizo el régimen nazi fue cerrarnos los colegios y cerrarnos la posibilidad de nosotros poder educar a nuestros hijos, Claro. imponiendo una agenda uniforme. Ellos lo proponen y dicen, no, acá, ¿y por qué prioritario? Porque si no es prioritario, van a terminar utilizando los derechos de los niños o el derecho a la educación para generar un conflicto de derechos entre el padre y el niño. Si la preferencia no está establecida, termina entendiéndose que un ente Mm, externo, sea el Estado a través de la administración del Estado, sea el Congreso a través del Poder Legislativo, o sea el Poder Judicial a través de decisiones judiciales, puede atribuirse el derecho de hablar en favor del niño y establecer un contenido determinado respecto del derecho a la educación y por tanto eh, invertir la preferencia ya no en favor del niño, en favor de las mm, decisiones de los políticos. claro. Entonces, al final, por eso es que la preferencia es tan importante, por eso se habla de la prioridad, ¿no? La prioridad siempre fue establecida entendiendo que el gobierno podía usar esta lógica del contenido del derecho a la educación o la forma de educar a los hijos, utilizándolo al final como discurso en favor del niño, pero en realidad para vulnerar el derecho de los padres a elegir no solamente el contenido de la educación que se entrega, la forma de educar, el tipo de educación, si se hace en casa, si se hace en colegio, etcétera, etcétera. Bueno, ahí es muy importante lo que tú comentas, porque es bueno recordar que parte importante de toda la tradición, que es de protección de los derechos y de poner por escrito nuestros derechos, es para protegernos de alguien, y es para protegernos de algo, y precisamente es para protegerse frente a los abusos del Estado, porque claro, en un mundo ideal, con un gobernante sabio y justo, la verdad es que uno no tendría problema, pero que en el mundo real, donde las cosas pasan, y los holandeses bien lo vivieron en carne propia, y muchos otros países de Europa, y también los que están en dictaduras comunistas, bueno, la verdad es que saben que esos derechos son fácilmente vulnerados y por tanto es mejor tenerlos claritos, por escrito, expreso y que sea una buena manera de defenderlo. Y en ese sentido, Jorge, a propósito de los colegios, y estoy llevando un poco como al tema de la discusión pública o la discusión quizás más política, pero a veces aparece como una obsesión. ¿Por qué? Porque los papás están obsesionados con que la educación sea de calidad para que los hijos tengan más oportunidades. O sea, cuando uno escucha a nuestros papás que nos dicen, la mejor herencia que te puedo dejar es la educación. Y familia con la que uno escucha, oye, yo hago todo por la educación de mi hijo, ni que decir lo que podemos empezar a dar casos y anécdotas o historia más que anécdotas de familias que estuvieron dispuestos a hacer todo porque su cabro, su cabra fuera a la universidad. Se endeudaron, yo tengo un conocido, pagaba la universidad con tarjeta de crédito, le da lo mismo el interés. ¿Por qué? Porque no hay ni una opción que él no apoyara a su hija en ese desafío, ¿cierto? Y los papás están dispuestos a hacerlo todo. Pero al mismo tiempo, así como los papás están obsesionados por la calidad de educación, por tener más oportunidades, da la impresión que la política está obsesionada como con el control de esto, ¿cierto? Y a mí me da la impresión que nosotros estamos mucho más en la línea de que hayan proyectos diversos, aun cuando haya proyectos que uno no comparta. Yo sí me gusta decir eso como que la gente sepa, yo estoy a favor de un sistema de libertad, que haya proyectos con el cual yo quizás no pondría jamás a mis hijos, pero entiendo que hay papás que quieren hacerlo de esa manera, con el límite, como decía, la construcción de la moral, el orden público, las buenas costumbres. Y al otro lado tú tienes personas que no se contentan con esto, que quieren decirle a cada persona cómo educar a su hijo, qué hacer en cada una de las materias, en historia, en educación sexual, en educación física, en música y todo. Entonces, esa tensión hoy día está cada vez más presente, especialmente con proyectos que son cada vez más, no quiero que malinterpretar la palabra, pero cada vez más totalitario en el sentido de querer controlarlo todo. Y el Estado pasó de ser una cosa que protegía o que debería nosotros proteger nuestros derechos frente al Estado a pedirle al Estado que resuelva la mitad de nuestros problemas. Entonces, ahí en el proyecto constitucional pasado, yo no sé si tú ves alguna norma que sea valiosa protegerla o dijiste, mira, esto no se aprobó, pero me gustaría que para proteger este derecho de los papás hiciéramos tal cosa o promoviéramos tal cosa, pensando en una agenda a largo plazo, porque a veces uno se queda en la corta y Hay- solo nos hay- concentramos de lo que está pasando. no, yo creo que tu pregunta es muy atingente, pero aquí hay dos elementos que yo creo que son fundamentales para poder comprender. Lo primero es que esta lógica de uniformidad,
no se da solamente a nivel nacional, sino que también internacional. Existen conceptos como constitucionalismo global, que trata de establecer una visión única de cómo deben interpretarse los tratados internacionales, las normas, sin aplicación alguna de subsidiariedad para efectos de que cada uno, los primeros llamados a implementar las normas de derechos humanos son los países de acuerdo a sus tradiciones, su cultura, su sistema jurídico. Obviamente la constitucionalización de derechos, por ejemplo, hay países que no tienen constitución, como los va a mandar a constitucionalizar derechos que los está obligando a tener una constitución. No se puede. Y lo mismo pasa respecto en materia educativa. Hay un tema de uniformidad. Mira, todos tenemos que ser iguales. El falso pluralismo, en la lógica de que la pluralidad significa aceptar todas las visiones en un mismo proyecto. Es como, y eso no es pluralidad. Pluralidad es entender que hay personas que son distintas, que tienen proyectos distintos, que quieren establecer proyectos distintos, y en la lógica de esto de la protección eh, de los derechos parentales o de la protección de la familia como primer educador de los niños, habían dos temas que eran fundamentales. Uno, como las bases establecían de que se debía reconocer el interés superior de los niños, una de las normas más importantes, creo yo, y que se discutió y que hubo mucha gente que la criticó, era que la determinación de ese interés superior recayera prioritariamente en los padres. Esa norma estaba establecida así porque, habida cuenta de lo que había ocurrido con derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, nosotros entendíamos que el Estado iba a usurpar el término interés superior del niño, iba a tratar de darle un contenido uniforme para poder pasar por sobre la decisión de los padres. Esto obviamente sin perjuicio de que la ley sancionara todos los tipos de agresión, maltrato, abuso, negligencia parental, etcétera, obvio, para proteger al niño. Esto nunca ha sido una patente de corso, porque hay una caricatura respecto de eso, de que poco menos el derecho de los padres se ejerce, ¿cómo se llama?, golpeando a los niños o poco menos vendiéndolo como si fueran esclavos, y eso no es así. Nunca ha Claro. sido así y quedó claro en la discusión. Y lo otro que tiene que ver también con una mirada de libertad de enseñanza que muchos tuvieron durante muchos años en Chile. Yo quizás también partí con esa lógica a nivel académico y ha ido cambiando mi perspectiva a lo largo del tiempo, que es dejar atrás y abandonar la perspectiva económica de la libertad de enseñanza. Es entender que la libertad de enseñanza existe para garantizar el derecho de los padres a escoger una educación distinta a la estatal y por lo tanto se garantiza para garantizar esa elección y el derecho a la educación. No existe una libertad para emprender en educación. Eso puede verse desde otro punto de vista, desde el punto de vista de los derechos económicos y está Claro, de la libre iniciativa. la libre iniciativa económica da lo mismo. Claro. Pero desde el punto de vista de la libertad de enseñanza, ¿por qué existen proyectos distintos? Porque lo que garantizan los tratados internacionales en definitiva, que los padres puedan escoger proyectos educativos distintos al estatal. Y la única forma de garantizar esa elección es que existan opciones distintas. Si no existieran opciones distintas, no es posible hacerlo. Por eso que era tan complicado lo que pasaba con la ley de inclusión. Porque lo que hacía la ley de inclusión, en definitiva, era establecer de que los particulares eran cooperadores del Estado, que había una educación estatal que se hacía a través de los privados. Y eso no era real. Bueno, hay dos comentarios. Respecto a lo último, la ley de inclusión, totalmente de acuerdo. Piensa tú cuando estábamos en esa discusión de la que puso fin al lucro, la selección del copago, era un misil dirigido a libertad de enseñanza. Cuando tú pones limitaciones a la selección, a que tanto la demonizaron, bueno, la selección es la manera que tienen las comunidades educativas y las familias de alinearse, ¿cierto? De decir, oye, aquí vamos a sacar adelante un mismo proyecto educativo. Es más, muchos papás y muchos directores de colegio y profesores saben lo difícil que es educar cuando los papás quieren ir para allá, el profesor quiere ir para allá, el director quiere ir para allá, y por tanto, la verdad es que no hay un rumbo. Los proyectos educativos exitosos son en los que hay una comunidad educativa real con un mismo objetivo. Bueno, Y una, yo creo que tú te acuerdas, porque tú escribiste hace unos años atrás una columna respecto a eso. Si tú te acuerdas, cuando se incorpora la libertad de enseñanza en la Constitución del 33, se incorpora dentro del derecho a asociación. así es. Y se incorpora dentro del derecho a asociación porque la idea era ser comunidad educativa, era asociarse. Esa era Claro. la lógica de la libertad de enseñanza. Había una lógica detrás de generar comunidad distinta al estatal y que eso estuviese protegida, esa asociación. Me acuerdo que el artículo 12, número 10, era proteger esa asociación en particular. Claro, porque en el fondo la visión que inspiraba eso era que el motor de la sociedad eran precisamente estas pequeñas comunidades, que a veces uno dice, oye, estas pequeñas comunidades como si fuera un grupo de granjeros perdidos por no sé dónde. No, comunidades son
esa relación de personas articuladas con un objetivo. Hay una definición de universidad muy bonita. Aquí sí que nos van a decir que nos fuimos a los, no sé, a los fenicios, pero en el fondo en las siete partidas, que dice que la universidad es el ayuntamiento entre maestros y discípulos con el fin y entendimiento de aprender saberes. O sea, era, ¿quién los une? Bueno, o sea, ¿quiénes son? Profesores con alumnos. ¿Con qué fin? Aprender saberes. Bueno, algo parecido pasa con nuestro proyecto educativo. La selección trata de impedir eso y el fin es el lucro. Uno dice, pero que estos gallos no ganen plata. Bueno, Carlos Peña escribió una columna en su momento diciendo, el lucro lo que garantiza es que iniciativas distintas a la del Estado y a la de la Iglesia, decía Carlos Peña, que era lo que a él le importaba, decía, oye, para mí que no me gusta la educación estatal y que no me gusta la libertad, la educación confesional, el lucro es una buena garantía de que haya más proyectos, porque van a haber personas que dicen voy a sacar adelante un proyecto educativo distinto al que las meras instituciones de beneficencia van a hacer. Y por tanto ahí yo creo que hay un ataque con un misil como a ese núcleo Pero central, la ojo, importancia de la comunidad. el lucro se utiliza como una excusa, porque yo no voy a salir a defender si es con lucro, es una discusión ya superada. Los establecimientos que reciben fondos del Estado, por ley, no a nivel constitucional, pero por ley, no pueden perseguir fines de lucro. Pero el problema nunca fue el lucro o no lucro. El tema era qué exigencias le ponías y qué requisitos le ponías a los establecimientos para recibir subvención aparte del lucro, Claro, aparte de la eliminación del lucro. Entonces era como reglamentos que dijeran 200 requisitos para los reglamentos. No discriminar por identidad de género, no discriminar, o sea, los requisitos para recibir al final cambiaron toda la estructura en la claro. lógica de que la subvención manejaba el contenido del establecimiento. Bueno, no, y además hay una cosa que, bueno, a mí esa discusión estuvo muy presente, ¿cierto? Pero fue una te dicen, ¿no? Que el lucro y empezaron a demonizar a los sostenedores de colegios. Y tú ves que vieron los sostenedores, y en su gran mayoría los sostenedores de colegios son profesores. Y uno, yo siempre decía en el debate público, decía, mira, en verdad, si los colegios fueron tan lucrativos como parte de nuestra izquierda cree, las 10 principales fortunas tendrían colegios. Y la verdad es que no tienen colegio, No. tienen bancos, tienen mineras. O sea, Luxi no tiene una red de colegios particulares subvencionados recibiendo fondos públicos para ganar plata. No, la verdad es que tiene otras cosas, bancos, mineras, etcétera. Y que lata usar el ejemplo de Luxi, pido disculpas porque el pobre ya lo usan de ejemplo para Bueno, todo. ya uso de ejemplo Eh, para todo, pero es para dar un ejemplo que la gente pueda entender en la casa. Claro, o sea, cuando tú ves los 10 más ricos de Chile, ¿se hicieron ricos con colegios subvencionados? La verdad es que no, pero bueno, es parte importante. Oye, terminemos una cosa con la pluralidad, que y te encuentro toda la razón, en el debate de educación superior pasó mucho, que la izquierda tiene una visión idealizada, por ejemplo, de la universidad respecto a la pluralidad. O sea, una universidad tiene que tener dentro de sí todas las visiones. Y te dan como ejemplo la Universidad de Chile. Y uno mira la Universidad de Chile, la Facultad de Derecho, que es lo que uno más conoce, no conozco el resto, pero presumo que el pedagógico es peor, y ves tú lo que piensan los profesores. Y los profesores en general piensan en el amplio mundo entre Renato Garín, a quien le mandamos un saludo, y Atria, a quien no creo que esté muy contento, pero no hay profesores que de repente como los que uno podría tener en la Universidad Católica o en otras universidades. En cambio, en esas universidades que yo dan como ejemplo, no existe esa diversidad y pretenden que las otras universidades donde hay proyectos educativos distintos, donde hay profesores que piensan distinto, donde puede haber profesores de izquierda, derecha, católicos, no católicos, limiten su proyecto educativo. Entonces, esa falsa pluralidad de creer que en un proyecto educativo tiene que estar todo, cuando en verdad es el sistema el que tiene que ser plural, y la gente elegirá si va a la Universidad de Chile, la Alberto Hurtado, la Arturo Prat de Iquique, la de los Andes, la Católica, o sea, con libertad. Y yo creo que ahí existe una visión como limitada de ese pluralismo, quizá interesada, y segundo, un menoscabo de la idea también de los proyectos confesionales. Yo sé que tú has investigado y escrito mucho de eso, entonces me gustaría quizás terminar con una reflexión tuya a propósito de los proyectos confesionales. No es que sean los únicos proyectos, pero ¿por qué son tan importantes? No, yo agradezco mucho tu pregunta. Lo primero es distinguir la pluralidad de lo estatal. No estoy hablando de la pluralidad de lo público, la pluralidad de lo estatal, en donde obviamente hay ciertas visiones que se garantizan. Incluso acá en los Estados Unidos hay una cláusula de la primera enmienda que se llama la cláusula de establecimiento, que impide que obviamente se establezca una religión oficial por parte del órgano estatal. Y eso también aplica a los establecimientos. Pero aún con esa cláusula de establecimiento, la Corte Suprema ya recientemente ha definido de que, estoy hablando de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ha definido que no se puede discriminar en base a las creencias religiosas de los sostenedores de ciertos establecimientos para ver si reciben o no fondos públicos. Si la finalidad es religiosa,
y usted decide no financiarla solamente, financiando a todas las instituciones privadas, y usted decide no financiar a las religiosas solamente, usted está discriminando en base a fundamentos religiosos. Eso es lo primero. Eh, y esto es distinto a la pluralidad que tú tienes en el mundo privado. La pluralidad en el mundo privado, lo que dice relación es que tú puedas tener, ¿cómo se llama? Establecimientos que cumplan con un fin propio y específico ligado a la confesión religiosa o a las creencias o valores religiosos que tiene esa institución. Esto es bien importante porque acá hay dos temas que se discuten mucho desde la política pública, desde lo deseable, desde lo que se puede hacer, y se tratan de imponer al mismo nivel que los derechos humanos Mm, o que los derechos constitucionalmente garantizados. El primero es que tiene que ver sobre la elección propiamente tal. No, mira, es que aquí debería haber libertad de elección entre colegios artísticos, colegios musicales, o sea, colegios pucha que se dediquen a labores agrarias, colegios de todo. Y la verdad es que el único que está garantizado como derecho es el establecimiento de instituciones educativas que tengan, obviamente, por objeto proteger convicciones morales y religiosas. Eso es lo que hay. O sea, es garantizar el derecho de los padres a que eduquen a sus hijos de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas. Lo demás lo puede hacer el Estado desde el punto de vista de políticas públicas, de todas maneras, no hay problema. Y eso está, y eso es libre de que cada Estado pueda hacerlo y de que cada país lo pueda establecer en su manera. Pero las creencias religiosas están protegidas, tienen una protección especial precisamente por lo que nosotros vimos, y acá vuelvo a vincular el caso de Holanda con el mundo nazi, porque era proteger a los judíos. Si mm. había una protección religiosa respecto de una visión de sociedad que tiene que ver muchas veces con más allá de lo religioso. Y lo segundo respecto de los proyectos propiamente tales o religiosos o confesionales, es que siendo un derecho la protección de estos proyectos, obviamente la finalidad implica también la posibilidad de poder organizarlos y dirigirlos de la manera que ellos estiman pertinente. Y esto ha sido vulnerado no solamente en Chile, en muchas otras partes, bajo la lupa de esta mera pluralidad, en realidad, donde todas las visiones tienen que ser demostradas, aun cuando esto vulnere los principios doctrinarios de la religión o de la creencia religiosa en particular, que está instituyendo una nueva, ¿cómo se llama? Un nuevo órgano educativo. Esto yo creo que es fundamental hacer la diferencia. Y Mm. mucha gente cree que esto es, hay gente que no le gusta lo confesional, pero esto no es un tema de opinión. Y lo otro, lo mismo, para efecto de los derechos, porque eso es lo segundo que iba a decir, es respecto a los resultados. Mucho se discutió en la ley de inclusión, no, es que mira, es que los colegios estatales tienen los mismos resultados que los particulares subvencionados. Señor, señora, esto no es un tema de resultados, es un tema de derechos. Yo tengo derecho a tener un colegio distinto, usted me tendrá que dar tiempo para tener estándares mínimos, pues ese es otro problema en Chile, nosotros tenemos puros estándares máximos. Entonces, Claro. tenemos poesía en las leyes que son incumplibles, no tenemos compliance general, porque en realidad todo es el máximo posible. No, 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 no. Pongamos un mínimo para yo poder cumplir y saber que Claro. estoy cumpliendo y poder mostrarme respecto al resto. Voy a querer cumplir el máximo, todo lo que quiera, pero cada proyecto tiene una finalidad distinta. Y esa finalidad distinta está garantizada por tratados internacionales, está garantizada por la Constitución, no porque tenga mayores o sea, mejores o peores resultados que lo que tiene el estatal, eso da lo mismo. Da lo mismo en términos Oye, de derechos. así es. Oye, Jorge, para ir terminando, porque se nos pasó ultra el tiempo, yo no sé cómo Marcela es capaz de hacer que los programas duren 20 minutos, a mí todos se me alargan, y agradecerte mucho, a propósito de lo que decía al final, que lo encuentro tan fundamental, no solo a la luz de este derecho, sino también a la luz del principio de subsidiariedad, ¿cierto? O sea, ¿por qué uno defiende este derecho de las comunidades, de las personas? No es por un criterio de eficiencia, es por un criterio de justicia, ¿cierto? O sea, si a mí mañana me demostraran de que el Estado tiene, estoy inventando, supermercados, farmacias, ferreterías, más eficientes que las privadas, tampoco la apoyaría. No porque en el fondo no quiera que la gente tenga precios más bajos o el Estado tenga utilidades, es porque creo en el derecho de las familias y de las personas a resolver esos problemas. O sea, si el día, no, creo que no va a pasar, pero si mañana Codelco fuera la empresa más eficiente del mundo, aún así seguiría creyendo que no tiene por qué el Estado tener una empresa minera. Y al revés, esto lo decía Jaime Guzmán y respecto de los colegios. O sea, si hay una provisión pública de 80-20 hoy día, esto no es un tema numérico, es un tema, para el otro lado también, esto es un tema de avanzar hacia que las comunidades sean las que elijan, y cuando las comunidades no pueden, lo hacen mal o no quieren,
entra al Estado. Esto lo vemos en Obvio, salud en las regiones. Si es imposible que haya una clínica privada en Aysén y tiene que haber un hospital regional obvio. robusto que garantice el derecho a la salud de las personas allá. Esto es subsidiariedad pura y dura. Bueno, es subsidiariedad pura y dura, bien entendida, porque a veces la izquierda nos presenta como la subsidiariedad como sinónimo como de secundaria. A mí realmente en la discusión, mi amigo más pingüino me decía que ustedes creen la educación como un derecho subsidiario. Yo le dije, sí, pero subsidiario no es sinónimo de secundario. Y lo que tiene que decir es que no es que sea un derecho más irrelevante, es un derecho tan importante que si no lo cumplen las personas, el Estado va a intervenir, o sea, la comunidad política va a intervenir. Y no es que el Estado sea grande o chico. A mí me dicen, ¿a ti te gusta el Estado grande o chico? Yo siempre digo, me gusta el Estado subsidiario, que sea en un país pobre de África, puede ser muy partidario del Estado grande, que construye hospitales, que construye escuelas. Pero en comunidades más desarrolladas, quizás puede ser partidario de un Estado más pequeño, porque ya las personas resolvieron esos problemas. Jorge, oye, yo solo agradecerte, agradecer al Libero por la oportunidad de este podcast, al Pizarrón, a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián, que ha impulsado no solo la discusión con este libro, donde con Jorge somos coautores, sino también la posibilidad de difundir esta idea y sobre todo de tener estas conversaciones donde el tiempo se nos hizo corto, pero que valió la pena. Así que muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes por la invitación y que estén muy bien. Nos vemos, que estén bien. Nos vemos, chao, chao.